En los foros del cine de oro mexicano todo brillaba, la música, las estrellas, los vestidos, los galanes. Pero lo que no brillaba, porque vivía en las sombras, eran los romances prohibidos. Amores secretos que cruzaron límites, desafiaron lo socialmente aceptado y dejaron cicatrices silenciosas. Historias que se escondieron durante décadas por miedo al que dirán, por contratos, por escándalos o por simple supervivencia. Hoy vamos a abrir esas puertas que el tiempo dejó cerradas. Porque detrás del glamour había pasión. Y detrás de la pasión había peligro. Entre los años 30 y 60, el cine mexicano vivió su época dorada. Los actores eran tratados como dioses, las actrices como santas o demonios, y los estudios como templos del espectáculo. Pero en ese mundo de luces y cámara, los amores verdaderos no siempre tenían permiso para existir. ¿Las razones? Muchas. Había matrimonios arreglados, compromisos falsos por contrato, diferencias de clase, tabúes sociales, normas religiosas y la feroz mirada del público. Cualquier paso en falso podía arruinar una carrera. Y aunque algunos romances eran conocidos en voz baja, nadie se atrevía a hablarlos en público hasta hoy. Prepárate para conocer los 7 romances prohibidos que se ocultaron por décadas. Pero antes, te invito a suscribirte, activar la campanita y darle me gusta a este video para que la historia llegue a más personas. Pedro Infante y María Félix, amor prohibido entre ídolos. Ellos eran, sin exagerar, el hombre y la mujer más deseados de todo México. Él, Pedro Infante, el ídolo del pueblo, noble, carismático, valiente y con una sonrisa que podía enamorar hasta a una monja. Ella, María Félix, la doña, imponente, misteriosa, altiva y tan bella que parecía irreal. Sus caminos se cruzaban en premiaciones, fiestas, cenas privadas. Pero nunca trabajaron juntos en una película, lo que por años alimentó rumores. ¿Por qué nunca los vimos en pantalla, si ambos estaban en la cima? La respuesta parece estar en un romance que se vivió lejos de las cámaras y que nunca debió ocurrir. Según varios testimonios, incluyendo asistentes de producción y personal de prensa de la época, Pedro y María tuvieron encuentros discretos en más de una ocasión. Una periodista que cubría la farándula en los 50 dijo en una entrevista años después: se veían en una casa en Coyoacán. Nunca juntos en público, pero los choferes sabían, los mayordomos sabían, todos sabíamos. El problema era que, en ese momento, Pedro ya tenía una relación seria con Irma Dorantes, quien era mucho más joven que él. Y María Félix, por su parte, estaba entre dos fuegos, uno con Jorge Negrete, con quien terminaría casándose, y otro, más pasional y fugaz, con Pedro. Pero ese amor fue tan poderoso como imposible. Él era del pueblo, ella de la aristocracia. Él era ternura, ella, orgullo. Ella quería control, él, libertad. Una fuente cercana a María reveló que ella admiraba profundamente a Pedro, pero que también decía: ese hombre tiene el corazón del país, pero jamás podrá domarme. Y Pedro, por su parte, decía entre amigos: la doña es una fiera. Y yo, las fieras, me gusta domarlas, pero no enjaularme con ellas. El escándalo era inevitable si se confirmaba públicamente. Así que ambos hicieron lo que los grandes actores saben hacer mejor: fingir. Fingieron que no pasó nada. Fingieron que no se extrañaban. Y fingieron que el amor no había existido. María se casó con Jorge Negrete. Pedro murió trágicamente. Y la única prueba que quedó de ese amor fue el silencio con que ambos evitaban hablar del otro, demasiado. Dicen que los romances más intensos son los que nunca se completan. Y este fue tan real, que tuvo que permanecer secreto para sobrevivir. Silvia Pinal y Jorge Negrete, la joven estrella y el charro prohibido. Cuando Silvia Pinal apenas comenzaba su carrera, era vista como la nueva joya del cine mexicano. Hermosa, refinada, y con un talento que desbordaba en pantalla, rápidamente llamó la atención de muchos. Pero uno en particular quedó flechado con solo verla entrar a un set: Jorge Negrete, el charro más elegante y temido de la época. El problema era que Negrete ya tenía compromisos públicos y privados, y su imagen, cuidadosamente construida, no permitía romances con una actriz joven en pleno ascenso. Además,
Silvia era más de 15 años menor que él, lo que en aquel tiempo generaba todavía más comentarios malintencionados. Aún así, la atracción fue inmediata. Según relató la propia Silvia en entrevistas décadas después, Jorge fue uno de sus primeros grandes amores imposibles. Yo era una muchachita, él era Jorge Negrete. Imponente, distante y tremendamente encantador. Durante el rodaje de una película en los estudios Churubusco, los técnicos comenzaron a notar una tensión evidente entre ambos. Intercambios de miradas, risas contenidas y conversaciones que se prolongaban más allá de lo profesional. Una vestuarista recordó que en una escena de baile, Jorge le tomó la cintura a Silvia con tanta delicadeza que muchos se quedaron en silencio. Ahí no había actuación. Había deseo, del bueno, pero prohibido. El problema era doble. Por un lado, Jorge estaba vinculado sentimentalmente con María Félix en una relación muy mediática. Y por otro, Silvia Pinal era aún vista como una figura protegida por varios productores, quienes no querían verla involucrada con ningún galán mayor. A pesar de eso, se dice que tuvieron un breve romance oculto, lleno de cartas, encuentros discretos y promesas imposibles. Silvia, con el tiempo, tomaría su propio camino. Jorge moriría joven, poco después de casarse oficialmente con María Félix. Pero ella, muchos años después, se refirió a él con nostalgia y una frase que lo dijo todo. Lo quise, como se quiere a los amores que no se deben tener. No hubo escándalo, no hubo ruptura pública. Solo un amor que nació en el momento equivocado, pero que quedó grabado en su memoria, y en la historia no contada del cine de oro. Gloria Marín y Abel Salazar, el romance que terminó en traición y lágrimas. Gloria Marín fue una de las actrices más respetadas del cine de oro. Bella, imponente, talentosa, y durante muchos años, pareja oficial de Jorge Negrete, el charro elegante por excelencia. Su amor con él era público, celebrado, e incluso idealizado. Pero lo que muchos no supieron durante décadas es que mientras Jorge estaba de gira, otro actor entraba y salía del camerino de Gloria sin hacer ruido. Ese actor era Abel Salazar, galán emergente, joven, encantador y descaradamente seductor. Los rumores comenzaron en los estudios de grabación, donde se decía que la cercanía entre Gloria y Abel era demasiado evidente. Una actriz de reparto en una de sus películas declaró muchos años después: había miradas que no eran de personaje, y abrazos que duraban más de lo necesario. Jorge Negrete, siempre tan ocupado, viajaba constantemente por sus compromisos musicales. Gloria, por su parte, pasaba largos periodos sola. Y Abel estaba siempre disponible. El rumor explotó cuando Jorge regresó de una gira inesperadamente y sorprendió a Gloria con Abel en una situación muy comprometedora, según relataron miembros del staff en entrevistas informales. El escándalo fue brutal. Negrete, furioso, rompió toda relación con Gloria Marín, y poco después se casó con María Félix. Una decisión que muchos aún interpretan como una forma de venganza emocional. Y aunque Gloria nunca habló abiertamente del tema, se dice que sufrió profundamente aquella ruptura. Una amiga cercana declaró en un libro biográfico: Gloria lloraba en silencio. Dijo que cometió un error, pero ya era tarde. Abel Salazar, por su parte, siguió su carrera sin escándalos públicos, pero su fama de mujeriego quedó marcada. Esta historia se convirtió en uno de los secretos a voces del cine mexicano. Un triángulo amoroso que mezcló amor, traición, orgullo y arrepentimiento. Y que hasta hoy divide a quienes creen que Gloria fue víctima de la soledad o culpable de la infidelidad. Marga López y Arturo de Córdoba, el amor que se susurraba entre tomas. Marga López era la imagen perfecta de la actriz intachable, guapa, seria, profesional y respetada por todo México. Había construido una carrera sólida, sin escándalos ni notas amarillistas. Estaba casada con Carlos Amador, un productor importante, con quien tuvo 2 hijos. Pero en los años 50 empezaron los rumores. Y todos apuntaban a lo mismo: su cercanía demasiado intensa con el actor Arturo de Córdoba. Ambos filmaron juntos varias películas, incluyendo El espejo de la bruja y Feliz año, Amor mío. En pantalla, la química era magnética. Pero detrás del telón, según técnicos de producción, había algo más.
Un camarógrafo que trabajó con ellos en 3 producciones dijo: cuando grababan escenas juntos, el set se ponía raro. Como si todos supiéramos que ahí pasaba algo, pero nadie se atrevía a decirlo. Arturo de Córdoba, a pesar de estar también casado, tenía fama de ser muy intenso emocionalmente. Era caballeroso, elegante, pero también pasional. Y decían que cuando se obsesionaba con una mujer, era imposible no notarlo. Según testimonios recopilados en libros de crónica cinematográfica, Arturo solía visitarla fuera del horario de grabación, y una asistente declaró haberlos visto tomados de la mano en un pasillo del estudio, pensando que nadie los veía. Nada se confirmó. Ambos negaron siempre haber tenido algo más que una profunda amistad profesional. Pero lo cierto es que, tras sus colaboraciones, la relación de Marga con su esposo comenzó a fracturarse, hasta terminar en divorcio en 1961. ¿Fue Arturo la razón? ¿Fue solo una coincidencia? ¿O fue un amor escondido que, como muchos en esa época, nunca pudo decirse en voz alta? Lo que sí es real es que Arturo dejó marcada a Marga, y ella a él. Nunca hablaron mal el uno del otro. Nunca contaron su versión completa. Pero los que estuvieron ahí siguen jurando que hubo más que actuación. Miroslava Stern y Ernesto Alonso, el amor secreto que terminó en tragedia. Miroslava Stern fue una de las actrices más bellas y enigmáticas que pisaron el cine mexicano. De origen checo, mirada melancólica y una elegancia natural que la hacía destacar en cada escena, Miroslava se convirtió rápidamente en musa y obsesión de directores, escritores y galanes. Durante su tiempo en México, muchos la vincularon sentimentalmente con Luis Miguel Dominguín, un torero español. Pero el rumor más fuerte, el que aún resuena en las crónicas oscuras del cine, fue su supuesta relación con el actor Ernesto Alonso, también conocido como el señor telenovela. Ambos eran cercanos. Trabajaron juntos en Ensayo de un crimen y en varias producciones previas. Pero la intensidad con la que se trataban fuera del set, según testigos, iba mucho más allá de la camaradería artística. Una actriz secundaria que trabajó con ellos reveló: Ernesto no se le despegaba. Le llevaba flores, la acompañaba al camerino, y la defendía con una pasión que no era solo de compañero. El problema era que Miroslava tenía un historial emocional complicado. Luchaba con la soledad, con la presión del medio, y, según personas cercanas, con la frustración de no poder amar en libertad. Ernesto Alonso era discreto. Nunca reconoció públicamente haber tenido una relación con ella. Pero tras su trágico suicidio en 1955, se dice que fue uno de los más afectados. Tanto, que durante años se negó a hablar del tema, y solo en su vejez, cuando se le preguntó si alguna vez estuvo enamorado de ella, simplemente dijo: a algunas personas uno las ama en silencio, y las pierde en silencio también. Lo más escalofriante del caso fue el detalle que muchos aún consideran clave: la foto que se encontró junto a Miroslava al momento de su muerte. Durante años se creyó que era de Dominguín. Pero varias fuentes dentro del círculo cercano de la actriz aseguraron que no era del torero, sino de Ernesto Alonso. La verdad nunca se confirmó del todo. Pero entre las paredes del cine mexicano, la historia quedó flotando como una herida sin cerrar. Un amor silencioso. Una vida apagada. Y una pregunta que nunca tuvo respuesta. ¿Qué hubiera pasado si ese amor hubiera sido permitido? Rosario Granados y Luis Aguilar, el romance de camerino que nadie pudo probar. Rosario Granados era una actriz elegante, discreta y con una belleza sutil que conquistó a los directores más exigentes. Luis Aguilar, en cambio, era el opuesto perfecto, rudo, galán, norteño, con fama de rompecorazones dentro y fuera del set. Ambos coincidieron en varias producciones durante los años 50, y aunque nunca protagonizaron juntos grandes películas románticas, los rumores de una aventura breve pero intensa crecieron como fuego en pasto seco. La historia que se susurra entre antiguos técnicos y cronistas es la siguiente. Durante la grabación de una comedia ranchera, Rosario, casada en ese entonces con un importante empresario, solía quedarse en el foro más tiempo de lo habitual, incluso cuando no tenía escenas. Luis Aguilar, por su parte, llegaba antes de lo programado, pero no iba directo al camerino. Se decía que ambos coincidían casualmente en una bodega usada como almacén de vestuario,
y que sus conversaciones eran más físicas que verbales. Una vestuarista de la época declaró en voz baja: «Una vez escuchamos ruidos, y luego, risas. Cuando salieron, ni se miraban. Pero ese silencio lo decía todo». Los rumores crecieron cuando el esposo de Rosario comenzó a visitar el set de forma repentina, como quien sospecha que algo se escapa entre líneas de guión. Después de esa visita incómoda, Luis Aguilar fue discretamente retirado del proyecto, alegando conflictos de agenda. Jamás hubo declaraciones, ni peleas públicas, ni cartas. Pero lo que sí quedó fue una tensión entre ellos que nunca se volvió a repetir en pantalla. No volvieron a actuar juntos. Y años más tarde, Rosario, ya viuda, fue entrevistada y le preguntaron por Luis Aguilar. Su respuesta fue rápida, pero con una sonrisa pícara que encendió más el mito. Un hombre interesante, pero nada más. Nada más, o todo más, como dirían los que vivieron la época desde los pasillos y los camerinos. Un romance que nunca se dijo, pero que hasta hoy muchos afirman haber olido en el aire cerrado de los estudios. Ramón Gay y un joven actor de reparto, el amor imposible que el cine jamás perdonó. Ramón Gay era galán clásico, alto, refinado, de voz profunda y mirada hipnótica. Protagonizó melodramas, películas de horror y cintas románticas que lo convirtieron en uno de los rostros más seductores del cine de oro. Siempre se le vio al lado de actrices bellísimas. Pero según rumores que circularon durante años entre técnicos, maquillistas y gente del medio, su corazón iba en otra dirección. Los testimonios más antiguos aseguran que Ramón Gay habría mantenido una relación sentimental con un joven actor de reparto, del que nunca se reveló el nombre completo por respeto o por miedo, y que compartió escenario con él en varias producciones menores. Una maquillista que trabajó en Estudios Churubusco durante los años 50 dijo en una entrevista confidencial: «Yo los vi. Eran discretos, pero entre escena y escena se tomaban de la mano. No era camaradería, era cariño real». La relación, según se dice, fue profunda y sincera, pero totalmente prohibida para la época. Estamos hablando de los años 50, cuando la homosexualidad no solo era tabú, sino motivo de escarnio, censura y veto profesional. Ramón tenía que cuidar su imagen de galán, de macho, de seductor de mujeres. Pero, de acuerdo a estos relatos no oficiales, vivía un amor que solo podía existir en rincones oscuros del set y detrás de puertas cerradas. El joven actor desapareció del medio tiempo después. Algunos dicen que fue presionado para salir del país. Otros, que simplemente lo desaparecieron profesionalmente para proteger la carrera de Ramón. Lo más trágico es que Ramón Gay murió en un episodio violento y extraño en 1960, cuando fue asesinado por el exesposo de la actriz Evangelina Elizondo. Muchos tomaron eso como la historia oficial de su final. Pero hay quienes sostienen que la verdad de su vida sentimental nunca se dijo completa. En un archivo de prensa amarillista que circuló clandestinamente en los años 70, se cita una frase atribuida a un amigo muy cercano de Ramón: «Lo único que quiso fue amar, y lo único que no le permitieron fue eso». Hasta hoy, el supuesto romance no está confirmado oficialmente. Pero entre los pasillos polvorientos del cine mexicano, es una de las historias más intensas, tristes y humanas que se recuerdan. Los amores prohibidos del cine de oro no eran como los de hoy. No se subían a redes, no se gritaban al mundo. Se escondían. Se negaban. Se sufrían. Porque un beso podía arruinar una carrera. Una caricia podía acabar con un contrato. Y un amor no aprobado por los estudios podía desaparecer para siempre. Hoy, décadas después, estas historias salen a la luz. No para juzgar, sino para recordar que incluso en la época dorada, los corazones también estaban encadenados. ¿Cuál de estos romances crees que fue el más intenso? ¿A cuál actor o actriz del cine de oro le inventarían un escándalo hoy? Escríbelo en los comentarios. Suscríbete a Etapa de Oro. Y no lo olvides, el amor prohibido es el que más perdura.